todos, mi nombre es Leonardo Carballo y el día de hoy vengo a contarles un poco cómo utilizar Python y la API de Python para optimizar su proceso de carga. Surge de una necesidad muy interesante en donde una persona, un investigador al cual le estuve prestando mis servicios, tenía la necesidad de cargar su información hacia tableros de control de R, ¿no? Hacia servicios web para poder impactar estos servicios y representar la información en un tablero como el que están viendo en pantalla. El principal reto se encuentra en lo siguiente. La información de origen que tenía esta persona es un investigador de la Unidad Estadística del Instituto Nacional Penitenciario del Perú. ¿Ok? Esta persona recibe su información de un sistema externo que se encarga de hacer este levantamiento de datos como la capacidad de los albergues penitenciarios, la población que ya existe, su situación jurídica, edad, sexo, grupos etarios, un montón de información muy interesante. Sin embargo, cuando vemos la información que genera este sistema inicial del cual vamos a tomar la información, nos damos cuenta que viene de esta manera. Una manera muy interesante para un usuario final. Obviamente el output está pensado para que la persona consuma esta información directamente desde el Excel, como lo vemos acá. En este caso, esta es una de las 9 variables que trabajamos en el proyecto. Tiene que ver con lo que es la capacidad de albergue y población, la sobrepoblación. Si desplegamos cada una de estas oficinas regionales, que vienen a ser como subdivisiones regionales del ministerio dentro del país, nos vamos a dar cuenta que hay establecimientos penales asociados a cada una de estas jurisdicciones. ¿Ok? Cada uno con su información. ¿Qué problema nos encontramos acá cuando intentamos llevar esto a una base de datos geográfica, a un servicio web e intentar representarlo en un tablero como el que vimos al principio? Pues hay varios. El primero de ellos es el encabezado. ¿Ok? Tenemos acá toda una serie de marcos, de celdas combinadas, de estilos propios del Excel, que cuando llevamos estos a tablas, esto terminan siendo celdas nulas, celdas vacías. ¿Ok? Entonces nos va a costar directamente vincular esto a una base. Hacer un append directo es de entrada imposible. Luego tenemos, bueno, particularidades en el nombre de los campos, ciertos errores a nivel de datos que vamos a ver más adelante, que a través de Python no solamente logramos optimizar el proceso de carga, sino detectar inconsistencias de la base de datos de origen. Y una también muy particular y que nos afecta sobre todo en lo que es la distribución espacial del dato, es que dentro de la misma columna, fíjense, tenemos la información de las oficinas regionales y de los establecimientos penales. Imagínense las oficinas regionales como polígonos de regiones y los establecimientos penales que van a ser los puntos. Entonces lo tenemos en la misma columna. No tenemos la manera como de asociar a través de la base de datos geográfica que estos elementos pertenecen a esto. Directamente está en el Excel uno abajo de otro. Lo ideal sería que tuviéramos una columna de oficinas regionales y otra de establecimientos penales. ¿Ok? Entonces, en un principio, la necesidad era, bueno, cargar esto en un servicio web y la primera metodología que se utilizó fue hacerlo a mano. Básicamente, desfragmentar este Excel a mano, mover una a una de las oficinas regionales a una columna independiente, eh, ir limpiando todo lo que es el encabezado, todo lo que es el estilado del propio de los marcos de Excel, darle un nombre único a las columnas sin espacios, porque obviamente la base de datos de RI una database no te permite espacios entre los nombres y un montón de particularidades que vamos a ver más adelante. Esto, para darles una idea, manipular un Excel de esto puede tomar alrededor de 2 horas por documento. Teníamos 9 variables distintas y se cargó en un principio 2 años de información. Esto es un documento por mes. Entonces, realmente el proceso de carga era muy tedioso, era muy complejo y esto es un proceso que va a continuar en el tiempo, que se va a ir haciendo mes a mes. Entonces, bueno, surgió la necesidad acá en este caso de utilizar Python para poder trabajar esta información, modelarla, detectar inconsistencias e impactarla de forma inmediata y en cuestión de segundos en el servicio web. Lo que estamos viendo es la interfaz de desarrollo de Jupyter Notebook, que básicamente nos permite ejecutar código e inmediatamente ver el resultado. Entonces, cuando armamos el código por primera vez, lo hacemos en este entorno para ir viendo cómo va a ir quedando esa depuración del dato. Y vamos a ver cómo sería la primera lectura, básicamente, de ese archivo una vez lo cargamos de manera literal. Si consultamos los primeros 50 registros de esa tabla, tal cual como viene el origen, esto es lo que pasa. ¿Ok? Esto es un poco lo que les comentaba de qué pasa cuando esto, que está pensado para abrirse en Excel y verse con ese estilado y funcionar así, cuando lo abrimos como una tabla genérica. Entonces tenemos un montón de campos en el encabezado nulos, no reconoce obviamente el nombre de columnas. También tenemos otra serie de información que son estas agrupaciones. Vamos a ver que tenemos las oficinas regionales en la misma columna que los establecimientos penales y no tenemos
ninguna u otra variable que nos permita disgregarlo. Vamos acá, entonces empezamos con lo que es la primera fase del modelado. Acá, ¿qué estamos haciendo? Le estamos diciendo básicamente las columnas que queremos eliminar, las que no nos interesan, todas estas que vienen nulas. Vamos a renombrar los campos y eliminar aquella información que nos sobra. Vamos a hacer una limpieza de la tabla y tratar de convertirla en una tabla lo más normal posible o parecida a la que utilizamos en la tabla de atributos de ArcGIS. Aquí tenemos una serie de mensajes, esto ya se procesó, vamos a consultar los primeros 30 registros a ver cómo quedaron. Bien, y en esta pequeña fracción de código que ven acá, logramos pasar de esto, una tabla bastante complicada de leer y entender, a esto. ¿Ok? En donde ya directamente nos eliminamos todos aquellos encabezados que nos sobran, limpiamos la información y le asignamos un nombre a cada una de las columnas de acuerdo a lo que nos interesa representar. Luego, si seguimos acá, nos vamos a encontrar otros detalles, ¿no? Van a haber varios detalles bien importantes que vamos a empezar a limpiar. Fíjense que tenemos acá la ocupación en porcentaje. Normalmente, cuando llevamos esto a una interfaz de visualización, entiéndase los Operation Dashboard de Esri, si queremos trabajar un gráfico, un indicador numérico, el campo tiene que ser numérico, ¿ok? Se acostumbra siempre a colocarle el valor de porcentaje a esto cuando lo leemos en Excel, pero la verdad es que esto va a hacer que el campo sea string, ya no sea número. Entonces nos va a hacer ruido dentro de la base de datos. Lo que tenemos que hacer en primer lugar es eliminar ese símbolo de porcentaje y dejarlo únicamente como número. Y bueno, lo pueden ver acá, justamente este código, obviamente quizás a la primera no lo van a lograr entender, pero básicamente lo que estamos haciendo es eso, reemplazar estos símbolos por espacios vacíos y directamente darle otro nombre a la columna para identificar que esos valores que están allí están en unidad de porcentaje. Ejecutamos esta línea de código. Fíjense que ya cuando aparece acá el número se ejecutó. Esto se ejecuta en cuestión de milisegundos. Algo que yo en el Excel tendría que hacer de manera muy manual y poco a poco. Sobre todo, fíjense porque hay inconsistencias en el patrón. Una de las cosas interesantes de corregir datos con Python es identificar los patrones y con el mismo patrón corregirlo. Se van a dar cuenta acá que este signo de porcentaje sin espacio directamente pegado al número y este signo de porcentaje con un espacio de por medio. Y eso es justamente lo que corregimos acá. Cuando revisamos el encabezado, nos vamos a dar cuenta, revisamos los primeros datos, que ya esta columna no tiene los signos de porcentaje. Bien, finalmente nos queda este modelo de datos para impactar, en donde pues vamos a tener toda la información que venimos conociendo y pues linkeamos desde una tabla piloto a través del identificador que le asignamos al establecimiento penal, pues todas sus dependencias provinciales, distritales y departamentales. Y bueno, ya tenemos nuestra tabla lista para impactar en el modelo de datos de destino. Básicamente voy a levantar lo que es la tabla asociada a esta información y la capa que también le paso cierta información. No solamente mando esto a una tabla, sino que a la capa geográfica le mando ciertos valores para poder trabajar también lo que es la simbología. Bien, aquí podemos ver cómo entonces me leo mi información de destino, donde voy a mandar la información. Y ahora sí, en este último bloque de código lo que hago es directamente mandar la información acondicionada a lo que es la estructura de datos final. Entonces, esto sería el paso a paso de lo que podemos ir haciendo y modelando con el dato para trabajarlo y finalmente impactarlo. Obviamente, ya de cara al usuario final, esto sucede muy rápido. Vamos a ver un poco, vamos a dar un paseo por los tableros rápidamente. Este proyecto como tal consta de 3 tableros que son alimentados por 9 variables distintas. Les muestro un poco. Entonces, el primer tablero que tenemos es este, el de reporte de estados, donde básicamente bueno, tenemos un montón de información, tenemos los puntos de los establecimientos penales con proporciones de acuerdo a la cantidad de población que albergan actualmente y el color va a determinar si están hacinados o no, de acuerdo a su capacidad. Otro que tiene que ver directamente con los ingresos y los egresos de la población penal, el motivo por el cual ingresaron, el motivo por el cual egresaron. Tenemos filtros a nivel de año, de mes, directamente a oficina regional. ¿Okay? En este caso el mapa es distinto, la proporción nos indica cuáles establecimientos penales tienen mayor o menor población extranjera. Destacan obviamente las ciudades fronterizas y las ciudades más grandes. Esto claramente ayuda a tomar ciertas decisiones de controles migratorios y demás. Bueno, con esto terminamos esta pasada muy rápida por lo que sería la aplicación de Python y lo que es la API de Python en la automatización de procesos de carga. Un poco mi invitación es que exploren estas tecnologías, que busquen de aprender más. Realmente
Les va a ayudar muchísimo con su perfil profesional. Toda esta información la pueden encontrar en www.piensallí.com/caso-impe. Van allí y directamente pues van a encontrar el artículo donde se detalla más a profundidad este proyecto. No me queda más que agradecerle a Esri Venezuela por la invitación y bueno, siempre agradecido y a la orden para darle todo el apoyo que se pueda desde acá. Saludos.